Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos ahora. Gracias, Señor, en esta hora, también en la mañana que nos das. Ruego al Padre que esté en nuestras vidas, haciéndonos entender su palabra, porque somos inútiles, y yo más, oh Señor Jesús. Sin embargo, tú, oh Padre amado, nos nutres con tu fortaleza y sacas de esto que es débil, oh Dios, fortaleza tuya, oh Señor Jesús, en nuestras vidas. Paz a cada uno de los hermanos que está hoy y a toda la iglesia del Señor Jesucristo en todas partes. Amén. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo, la epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tenga señalado este pasaje porque vamos a redundar en este pasaje en varios versículos que hay aquí para hablar un poco de el soldado que tiene que sufrir penalidades. Cualquiera que ha leído de la guerra, ha sabido de la guerra, que ha estudiado de la guerra, o ha visto películas de la guerra, o ha tenido algún pariente que ha ido a la guerra. En este caso, si encontramos algún pariente que fue a la guerra en esta época, son los que fueron a la guerra de Malvinas. Y si estuvieron en combate y en batalla, ellos nos pueden contar cómo es el combate, cómo es la batalla. Y ustedes saben que todo esto deja secuelas, a muchos soldados les deja traumas. Tanto en Argentina como en Inglaterra hay soldados que se suicidaron por el recuerdo de la guerra, por lo que había pasado, el peso de haber matado al enemigo y tantas cosas que pasan en la guerra. Y la guerra es una estrategia. Hay que ser estratega y saber cuál es el parámetro de batalla y a dónde estamos parados. En este caso, Jesucristo es nuestro general, así que nada debemos temer. Usted sabe de que dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, contra los gobernantes, con el pensamiento no de gobernantes humanos, sino contra aquello que gobierna este sistema y que está en este sistema. Nuestra lucha es una lucha espiritual. ¿Ha escuchado hablar de una guerra espiritual? Que tenemos una guerra espiritual. Bien, una guerra espiritual no es reprender a Satanás, no tiene nada que ver. Cito a MacArthur cuando dice: usted no tiene nada que ver con Satanás, no puede ir reprendiendo a Satanás, no hable con Satanás. El que tiene poder sobre Satanás es Cristo Jesús, y lo tuvieron los apóstoles. Lo que Pablo le encarga a Timoteo es en ningún momento que contienda con Satanás, ni que esté constantemente luchando, ni reprendiendo, ni hablando, ni atando. Eso es totalmente herético, es una herejía. Lo que tenemos nosotros es una guerra espiritual con las potestades celestes que se gana ¿con qué? Con la palabra. Se gana con la palabra de Cristo Jesús, se gana con las Escrituras, se gana con la mente, se gana transformando la mente. Y en esta guerra tenemos que entender que es una constante variable. Hay que ir trinchera por trinchera, espacio por espacio. ¿Cuál es la guerra en sí en la que estamos sumergidos? Es en transformar la mente y los corazones de los hombres, transformar la mente y el corazón de los hombres a Cristo Jesús. Es una lucha constante, estamos en constante lucha. Somos llamados al frente por el reino de Cristo Jesús y el adversario lo sabe. Por tanto, el adversario tiene constantemente una guerra sin trincheras contra nosotros.
Escuche, si usted es el único cristiano que está en una ciudad que tiene mucha devoción por Cristo Jesús y está en ese lugar y nadie se ha convertido, pero usted está trabajando ahí y no se convierte nadie, Satanás va a sitiar la ciudad y todos los que están en la ciudad van a sufrir el daño colateral por usted. ¿Qué significa esto? Por un hijo de Dios, Satanás es capaz de destruir toda una ciudad. Satanás es capaz de poner en sitio a toda una ciudad. Satanás impide al Señor a la ciudad para ser zarandeada por esa persona que está allí. O sea, por uno que está allí, hasta que ese uno no salga y se dé por vencido, él va a sitiar toda la ciudad, porque esa es la lucha de Satanás. Y no es que viene él con sus alas y su tridente y con cara de dragón a hablar con usted, cual Napoleón en el Peregrino, para nada. Está en la mente de los gobernantes. Está en la mente de los gobernantes, está en la mente de los familiares, está en la mente de las personas, instigando constantemente. Está en la mente de los que fabricaron esta pandemia. Si bien el virus existe, pero la situación como la fabricaron es una situación aberrante que ha destruido las economías de muchos. Pero al destruir las economías de muchos, a Satanás no le interesa destruir la economía del mundo. Él quiere destruir la suya para decirle a Dios: ya he destruido la economía de tus soldados, mira cómo están. De la misma forma en que están los mundanos, ellos también están allí zapateando, están llorando. Eso es lo que quiere. Ya ha destruido lo que viene a ser la reunión convencional. Tenemos cuantos que están virtualmente en sus casas recibiendo una iglesia virtual, inexistente, que no puede tener bajo ningún punto una cabida en la vida cristiana normal. Sin embargo, no podemos ser soldados que sean simplemente soldados quietos. Un soldado está al pie, siempre está con la orden en la mano y dispuesto a salir. Y en esa lucha espiritual tiene que sufrir penalidades. Tiene que sufrir penalidades. Tiene que sufrir. ¿Qué es sufrir penalidades por causa de Cristo Jesús? Es sufrir de alguna forma espiritual, si se podría decir, sufrir con el resto de los soldados, sufrir con los demás, sufrir las penurias de la guerra, sufrir las bajas de la guerra. Si un soldado cae en la guerra, el soldado que está vivo cae con él también, lo tiene que arrastrar. Si un soldado pierde uno de sus miembros, el otro que es completo es como si perdiese también los miembros junto con ese soldado. Una guerra es una batalla de equipo, no es una batalla de uno solo. Es una batalla de equipo con las órdenes para ir a tomar o resistir en un lugar. Pero esta guerra tiene algo que es maravilloso. Si un soldado cae, si un soldado muere en esta guerra, resucita. Eso es lo bueno. Resucita en Cristo Jesús. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y vamos a separar en este caso 4 parámetros de lo que es sufrir penalidades y lo que este versículo nos quiere tratar. Primero dice: sufre penalidades. ¿Cómo sufrimos penalidades? Con el resto de los soldados. ¿Cómo sufre penalidades un hijo de Dios? ¿Cuáles son las áreas donde Satanás puede tocar a un hijo de Dios? En lo humano: economía, trabajo, si pide para ser zarandeado en la salud, en el entorno familiar. Pero hasta ahora estamos tranquilos. Como cristianos no sufrimos las persecuciones que sufrieron otros. Todavía mantiene su trabajo, todavía está en su casa, todavía está con su familia. Pero otros, en otros tiempos, por ser cristianos, perdieron sus trabajos, perdieron sus familias, perdieron sus casas, su esposa lo dejaron, sus hijos se fueron de él. ¿Por qué? Porque estas son las penalidades que tuvieron que sufrir. Y estas penalidades
ahora no están sucediendo como en esa época, pero tenemos otras penalidades que por lo general son físicas, son sociales, y Satanás ha hecho el trabajo tan bien en esta época que esas situaciones sociales, económicas, son las que tocan a la familia. Así que ni quiero pensar que el día de mañana en que se diga no podés ser cristiano, y si declaras ser cristiano perdés tu trabajo, no creo que llegue, porque si con las pocas cosas y las pocas trabas que el enemigo pone en este tiempo, el cristiano ya se viene abajo, ¿cuánto más lo que viene? Como quien diría, soldado de Cristo eran los de antes, espero que no. Sufrir penalidades con el resto de los soldados es tener una unión con ellos. Pablo dice, quien enferma y yo no enfermo. O sea, ¿quién está enfermo en la iglesia? También no es mi enfermedad. ¿Quién está padeciendo y no es mi padecimiento? ¿Quién está en una necesidad y no es mi necesidad? El que no provee para la familia de la fe ha negado la fe. Sufre penalidades. ¿Estás en una situación de adversidad económica? No eres el único, el mundo está en situación de adversidad económica. Sufre penalidades, no reniegues, ponete al frente porque estás recibiendo justamente los dardos del enemigo. Hay una situación en tu ciudad, hay una situación en tu familia, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie dijo que la guerra iba a ser fácil. Le estoy diciendo que la guerra de ahora espiritual se está planteando mínimamente fácil para las mentes que están bien asentadas en Cristo Jesús. Un soldado que sufre penalidades tiene la condición y el entrenamiento para sufrir penalidades por causa de Cristo Jesús. Podemos perder todo lo que tenemos a causa de un mal movimiento económico. Y uno dice, bueno, lo perdió por un mal movimiento económico y reniega también por eso, pero puede perderlo todo por un incendio. Así que todo lo que usted tenga ahora humanamente y carnalmente, todo lo que haya fabricado lo puede perder. De hecho, lo va a perder. Un soldado cuando va a la guerra lo ha perdido todo al principio. ¿Por qué? Porque tiene que dejarlo todo acá. No se lleva a su hijo, no se lleva a su hija, no se lleva a su esposa, no se lleva a su casa, no se lleva a su auto, no se lleva nada. Un soldado que va en pos de la batalla es un soldado que ya lo ha negado todo. Le ha dicho a la Fuerza Armada, yo voy a la guerra por mi patria, yo voy a la guerra por mi bandera y niego a mi familia, niego a todos ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a esta guerra. Y en la guerra la única familia que va a tener va a ser el soldado que está a la par. Y lo único que va a tener, como quien se dice, como si fuese su esposa, va a ser su fusil. Así es la guerra. Tiene que dejarlo todo. Él va a dejarlo todo. Y la guerra no es un lugar lindo. No es un lugar lindo. No van a la guerra a comer asado, a jugar al truco con los amigos, a comer una buena mermelada. Una guerra, y sobre todo si se pone feo, una guerra de trincheras, es una guerra donde llueve, las trincheras se inundan, los soldados sufren penurias y tienen dos opciones: o seguir hacia adelante o desertar. Cristo es el general en esta guerra y Él está diciendo que vayamos hacia adelante en esta guerra espiritual por las almas, constantemente ir hacia adelante predicando la palabra. ¿Vas a seguir a una persona? ¿Seguimos nosotros a aquellos que reculan en la batalla? Por supuesto que no. ¿Por qué se conocen los grandes próceres de Argentina? Porque cruzaron las montañas, porque fueron a la batalla con boleadoras y lanzas, como se dice acá en Salta. Porque se sigue a esos hombres por la valentía. Un soldado sigue a un general por la valentía de ese general. ¿Quiénes son los que ganan medallas y galardones? Los que están en la batalla. No se les da medallas y galardones a los que están en la oficina procesando papeles. ¿Qué valor puede haber allí? Bueno, es una guerra burocrática. Mentira. Las guerras se ganan y todo soldado gana una guerra o está en una guerra sufriendo penalidades, porque esa es su misión. Un soldado comienza en la batalla sabiendo que su vida está en manos del otro amigo que tiene al lado, que le tiene que proteger, que su causa es una causa noble, justa,
y que tiene que ir hacia adelante. ¿En qué trinchera está puesto usted hoy en día? A ver, en la trinchera de lo familiar, amando a su familia, esa es la trinchera, no hay ninguna batalla. En las familias mundanas y en las familias seculares no hay ninguna batalla. Ni siquiera lo que sucede en las familias es batalla. Esas trincheras mundanas, esas trincheras de amigos, esas trincheras de familia, esas trincheras de amiguismo, no es ni siquiera una trinchera. Eso es un pozo, es un hoyo profundo donde caen todas las personas. Quieren cubrir su entorno familiar, quieren amar su entorno familiar. Y el entorno familiar es el primero que lo traiciona. Es el primer traidor. Cuando Cristo se antepone entre usted y su familia. ¿Qué trinchera está combatiendo? En el trabajo, combatiendo contra los clientes para atraer más clientes, su vida y sus cosas en su trabajo, para agradar a su jefe, para cumplir los objetivos, para que su sueldo sea más grande. Esa es una guerra de desgaste. Ni siquiera es una guerra de guerrilla, es una guerra de desgaste que Satanás está trabajando en muchos hombres para desgastarlos físicamente. Uno dice, sí, pero yo salgo a trabajar por mi familia. No, nada que no haya hecho la hormiga tampoco. Nada que no haga la abeja, nada que no hagan los animales que salen a cazar para dar de comer, para comer ellos mismos. ¿Cuál es la batalla que realmente vale? ¿Cuál es la batalla que realmente le va a dar a usted el galardón? Es la guerra espiritual, la batalla por las almas, estar en la trinchera al pie del cañón. ¿Cuáles son las órdenes de Jesús? ¿Y cuál es el entrenamiento básico? ¿Cuál es el que quiebra la mente? ¿Cuál es la arenga principal? El que nos deja padre, madre, hermanos, hijos, tierras, casa por mí. No es digno de mí, dice Jesús. El que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mientras más vamos a la batalla, más obstáculos, más piedra de tropiezo pone Satanás. ¿Hasta dónde tenemos que seguir combatiendo? Hasta la sangre. Hasta la sangre de nuestras vidas tenemos que seguir combatiendo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y no habla de nuestro pecado. Está hablando del pecado, el entorno social, sistemático. No hemos combatido, no ha derramado una gota de sangre. Ni siquiera está en la guerra. Que se le pinche una rueda del auto no es una guerra. Que se le rompan los platos de la casa no es una guerra. Que no le paguen el sueldo no es una guerra. No es una guerra. Que se haya peleado con su mamá, con su papá, no es una guerra. Eso no es guerra. La guerra espiritual está basado en una lucha constante contra los poderes celestiales de este mundo, contra aquello que quiere hacerte pecar y que hace pecar a los demás. Esta es la guerra que vale. Este es el amor que realmente vale. Y tenemos a alguien que ha ido al frente y que ha abierto el camino de esta guerra, que es Cristo Jesús. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La guerra espiritual es una guerra despiadada, porque es una guerra muchas veces dispar. Es una legión contra usted. Si somos 10 peleando la guerra en Salta, capital, por convertir a las almas, son legiones de demonios, legiones espirituales que vienen en contra nuestra. Si nos vamos al pueblo más pequeño, a la viña, a predicar, y si allí, para sacarnos, Satanás tiene que prender fuego a todo el pueblo, va a prender fuego a todo el pueblo, a tal punto que el pueblo nos va a sacar con tridentes así para que nos vayamos. Porque ese es el daño colateral. Satanás no está preocupado por la gente del mundo, él está preocupado por usted. Si de repente
la pandemia arrecia en Santana, aquí en donde estamos, no es por causa de la pandemia en sí, es porque nos quieren sacar de aquí. Digan, no usan barbijo, no hacen distanciamiento social, son ellos. Bueno, ahí está trabajando Satanás. ¿Qué es nuestro trabajo? Doblar nuestras rodillas, estudiar las Escrituras. ¿Cuál es el ánimo que nos da Cristo Jesús? Es este: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La batalla está ganada. Lo que está en juego es su ánimo para llegar a la meta. Vaya trinchera por trinchera, vaya campo por campo. Hay días que van a ser buenos, hay días que van a ser malos. ¿Le falta dinero para su vida? Jesús venció la muerte. ¿Le falta ropa, vestimenta? ¿Le falta algo en su vida? Jesús venció la muerte. ¿Qué más que eso? La vida eterna lo es todo. La vida es más que la vestimenta. La vida es más que la vestimenta, la vida es más que la comida. Sufrir penalidades, sufrir adversidades, sufrir como yo, dice Pablo. Sufre, Timoteo, como yo sufro. No tengas miedo, sufre. Mira, Pablo estaba en cárcel, muchas veces con billetes, a veces sin comer, no le dejaban que le visiten. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es un buen soldado? El primero era sufrir penalidades. Lo segundo es como buen soldado. ¿Qué es un buen soldado? ¿Dónde está un buen soldado? Vamos a 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, corrige, autocorrige, transforma los argumentos. Que predique la palabra es la orden principal de un buen soldado. Un buen soldado tiene que predicar la palabra. Que prediques la palabra. Y esto es una arenga. Le está diciendo Cristo a sus soldados: prediquen la palabra. Hablen. No piensen que solamente el buen ejemplo va a ganar a las personas, aunque las Escrituras nos dicen que por vuestra buena conducta será ganado la otra persona, pero hay algo que está implícito allí. No es solamente la buena conducta. La buena conducta va a traer que usted va a tener que dar esa palabra de transformación para las vidas de las personas. Un buen soldado de Jesucristo predica la palabra. Un buen soldado de Jesucristo, en 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que cumple con la orden que se le dio. No va a recular en el campo de batalla. Un buen soldado está en el campo de batalla. Si son 100 y quedan 50 y él queda entre los 50, con los 50 va a tener que llegar hasta el muro donde está la ametralladora que está matando a los soldados. Hay que ir a tomar ese lugar. Hay que ir a tomar esa posición. Sufre como buen soldado. Sufre penalidades. Sé sobrio. Soporta las aflicciones. Vas a estar llorando porque te falta un pedazo de pan. Vas a estar llorando porque se salió la bota. ¿Estás llorando por eso? ¿Estás llorando por minucias? Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Habla ante muchos testigos, así como Pablo habló. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un soldado no solamente se prepara para la batalla, también tiene que tener la capacidad de preparar a otros contritos.
exhorta, redarguye, corrige, pelea. Un soldado de Jesucristo está vestido con las armaduras de Cristo Jesús. Pablo habla de estas armaduras como las armaduras de la luz. En Romanos, en la epístola de los Romanos 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistamos las armas de la luz. Hay que estar revestidos y todos sabemos cuál es esa armadura. La coraza, la espada, el apresto, el yelmo. Un soldado es un soldado preparado para la batalla, preparado, entrenado para sufrir. Un soldado es un soldado armado que viste las armas de la luz, que viste en todo tiempo las armas de la luz, que duerme con su fusil en mano, que está dispuesto a ir a donde le digan que tenga que ir. Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. En ningún momento las Escrituras nos van a hablar de las acechanzas de los hombres. Va a hablar de los hombres como alguien que nos aborrece por Cristo Jesús, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué va a combatir usted? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son las vestimentas que usted tiene que tener. Fije sus ojos en esto. Verdad. Dice que el que habla mentira es el diablo, y todo el que habla mentira es hijo del diablo. Están ceñidos con la verdad. Justicia. La justicia de Dios, la justicia que confronta a los hombres con el pecado. Calzado los pies con el Evangelio de la paz. El Evangelio te va a llevar por muchos lados, terrenos agrestes, terrenos buenos, pero debes estar calzado con el Evangelio de la paz. Tu fe es un escudo. Si tu fe es débil, tu escudo es muy débil. Si tu fe es fuerte, tu escudo es muy fuerte. Revise su fe, en serio, revise su fe para saber qué tipo de escudo tiene. Porque si su escudo es débil, usted va a ser herido, y para que un soldado se recupere de las heridas pasa mucho tiempo. El yelmo de la salvación. ¿Dónde tiene puesta la salvación? Sobre su cabeza. Que esté sellado en su mente cada día el yelmo de la salvación. ¿De qué es la salvación? Bueno, es la salvación que Dios nos ha dado. Pero ese yelmo, esa salvación tiene una función en usted. Así como la fe tiene una función, la salvación también. Sí, nos salva porque vamos a ir con Cristo Jesús y vamos a estar eternamente con Él, sí. Pero la salvación le salva de las estocadas que va a darle el enemigo a su cabeza. Cuando viene con el garrote, cuando viene con el hacha y apunta a su cabeza,
Su salvación es la que va a salvarle. Es Cristo Jesús en toda su mente. Y la espada, que es la palabra. Mientras más conozca a Cristo Jesús, más poderosa y más grande va a ser esa espada, más filosa. Hay algunos que tienen una espada muy grande pero está desafilada. Así que afile su espada, haga crecer esa espada, un buen soldado armado. Segunda de Corintios 6:10, si me puede acompañar en esta cita. Segunda de Corintios 6:10. Un soldado está en la batalla con todos sus sentidos, con la fe, pero también con el sentimiento, que a veces también lo puede traicionar. Pero Pablo dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así va un soldado a la guerra. Un soldado tiene que ir con la mente puesta en Cristo Jesús. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Triste, pero gozoso. La batalla puede ser grande, pero usted va a aprovechar su ventaja y va a ir en Cristo Jesús hacia adelante. ¿Y qué va a hacer mientras va en la batalla con ánimo pronto, poniendo el gozo por encima de la tristeza, poniendo su riqueza por encima de las pobrezas? ¿Qué es lo que va a hacer? Va derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted está en la batalla para derribar los argumentos de las personas que a través de Satanás ponen trabas al Evangelio y levantando bajo el conocimiento de Cristo Jesús, llevando cautivo todo pensamiento. ¿El suyo? No, el del otro. Dobléguelo. Si no es una tierra fértil, porque evidentemente no va a convertirse, entonces por lo menos que quede doblegado, que ese argumento que las otras personas creyeron del incrédulo quede deshecho. En una conferencia que se hizo entre ateo y no ateo, disertó un profesor catedrático en Estados Unidos. Hubieron muchos ateos y cristianos que fueron a ver este debate, que ellos lo llamaban como una pelea entre, un boxeador de mi época, entre Holyfield y Tyson, así, algo así era, iban ahí. Y estaban los ateos y estaban los cristianos, los pseudo cristianos, todos querían, ni siquiera querían ver los ateos cómo el ateo destruía al cristiano, y los cristianos querían ver qué pasaba, si algo sucedía. Fue tan contundente como este catedrático cristiano derribó todos los argumentos del ateo, que 45 a 50 personas del ateísmo se convirtieron al cristianismo. Los que no se convirtieron se fueron confundidos. Es más, tuvieron que cambiar de ídolo porque se le había caído a alguien allí. Nota al pie, ninguno se hizo ateo, ningún cristiano se hizo ateo. Así que miren ustedes cómo se derriban los argumentos. Posiblemente esa persona no se convierta, pero meta a mirar la mente de las otras personas. ¿Cuál es su trabajo como soldado de Cristo Jesús? Derribe los argumentos, toda altivez, y llévelos cautivos a los pies de Cristo Jesús y a la obediencia de Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No tenga miedo de sufrir penalidades. Si sufrimos, seremos levantados
con Cristo Jesús. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 3:10. Voy a predicar en el lapso de 1 hora. Así que si por allí me está faltando algo, igual voy a cortar la predicación y la vamos a seguir en otro momento, porque también anhelo que pueda ir a su casa y meditar en estas palabras. ¿Cuál es el entrenamiento riguroso de un soldado de Jesucristo? También dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como a los que me sobrevinieron en Antioquía, dice Pablo, y nombra a otros lugares. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Doctrina, conducta, propósito y fe. ¿Para soportar qué? Padecimientos, persecuciones. ¿Cómo vive un soldado? De una manera piadosa, de una manera justa. Segunda de Timoteo, ahí nomás, 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Soldado aprobado, diligente, preparado, que no se avergüenza, que es diestro con la palabra y que es un instrumento de honra para Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Un buen soldado está preparado, tiene toda la armadura, ha tomado todos los entrenamientos, se ha perfeccionado en todo. ¿Para qué se perfecciona un soldado? ¿Para ganar batallas? Un soldado se perfecciona para la muerte. Porque la muerte de un soldado es la vida de otros 10. Porque la muerte de un soldado es la salvación de una nación. Porque la muerte de un soldado es la vida de muchos. Pero escuche esto: lo bueno de ser soldado de Cristo Jesús es que va a resucitar. Así que vaya a la batalla, cumpla con el objetivo y haga lo que tenga que hacer, porque así está ordenado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El 4:2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Sabe qué significa esto? No hay una relación entre el soldado y la vida secular. La vida secular es todo trabajo, familia, vamos a poner ahora sí amistad, porque no le está diciendo al soldado: deja de ser amigo, deja de llamar papá a tu papá, deja de llamar mamá a tu mamá, anda a escupirlo, aborrecerlo. No, está hablando del que no deja para ir a la guerra, el que no deja, no el que escupe, el que aborrece. Ahora hay otro que dice que no aborrece. La palabra aborrece no está hablando de deshonra, está hablando de superponer un interés. Yo aborrezco el adulterio porque mi interés primero es mi esposa. Superpongo eso, o sea, es un aborrecimiento. Desecho eso para superponer lo sagrado del matrimonio. Dice: ninguno que milita, ninguno que es militante, ninguno que es entrenado para los caminos del Señor, se enreda en los negocios de la vida. Enredarse significa no está arraigado en las cosas de este mundo.
no hace raíces en la amistad, no hace raíces en el trabajo, no hace raíces en la vida secular, no hace raíces en la música, no hace raíces en la tecnología, no echa raíces. Sus raíces están puestas en la cruz de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los bienes, en el trabajo. El soldado es un soldado que cuando se le dio un permiso para ir a descansar, aún a un permiso para ir de vacaciones, si el permiso era de 15 días y al tercer día lo llamaron, deja todo y se va al campo de batalla, porque su corazón está enraigado en la orden. Si estaba con amigos comiendo un asado y llegó la orden, no le dice al general: escuche, general, termine el asadito y voy. No. Saluda a sus amigos y le dicen: el deber me llama, y se va. Si está con su familia, si está con su esposa, está con sus hijos, besa a su familia, a sus hijos, y se va. Porque no está enraigado en poseer en esta vida. No está enraigado en tener amor por los bienes materiales. Su corazón está puesto en la orden que le da su general. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Así es el Hijo de Dios, así es el soldado. Disfruta, pero como si no disfrutase, porque se pasa. Posee como si no poseyese, porque se termina. La orden de Cristo Jesús es una orden sublime. Es cambiar lo inútil de usted, lo bajo de usted, por lo supremo de Él. Es cambiar todo lo que usted tiene por lo supremo de Él. Él tiene la vida eterna, riquezas y honra hay en su mano, vida y paz en la otra, longanimidad. Le está pidiendo que vaya a la batalla, no enraigándose en las cosas del mundo, porque Él la tiene mejores. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Un soldado activo sirve las 24 horas. ¿No es así, Rafa? Las 24 horas, todos los días del año, las 24 horas. El servidor público, el soldado, el policía, el gendarme, sirven las 24 horas todos los días. Si tienen algo y hay una llamada, esa llamada es superior a lo que pueda tener, porque para eso su vida, su corazón, su alma, su fuerza le pertenece a las Fuerzas Armadas. Y su alma, su vida, su corazón y su fuerza le pertenecen a Cristo Jesús. Un soldado de Cristo Jesús está separado de su entorno habitual. Ninguno que milita en los caminos se enreda en los negocios de este mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, un general va a la batalla con sus soldados. Pero si un soldado se ha quedado a comerciar con vacas y caballos y con muchas vacas para hacer un buen asado para los soldados, y viene y le dice al general: general, mire el asado que hice con las ensaladas y todos los manjares que tengo aquí. Estoy ocupadísimo, por eso no subí a la batalla, estaba ocupado en esto. ¿Sabes lo que cuesta una vaca? Tuve que trabajar por la vaca, tuve que trabajar por esto, y el precio de la verdura estaba por las nubes. ¿Te agrada, general? Pero si general está con sus soldados, le está poniendo medallas de valor al que estuvo en la batalla. Ninguno que se enreda en los negocios de la vida puede realmente agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué busca un soldado? Agradar a su superior.
¿Qué buscaba yo cuando trabajé mucho tiempo en el comercio, sobre todo en la venta? Cumplir mi objetivo y agradar al gerente. Buscábamos que la gerencia nos dé los primeros lugares, los primeros premios. Y muchas veces el premio no valía mucho. Que venga el gerente del gerente y te nombre, ¡bah! Era realmente algo maravilloso. Te tenía en cuenta, sabe mi nombre. Y venía el dueño de la empresa y ya el gerente le había contado al gerente, y el gerente le había contado a su jefe y le habían hablado al dueño de vos. Eso es agradar a Cristo Jesús. Agradar a aquel que lo tomó por soldado está básicamente resumido en esto: entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Mire todo lo que podemos transitar en nuestras vidas y muchas veces no estar cumpliendo la voluntad de Cristo Jesús. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Cuando esto pasa, es porque los soldados no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. ¿Quieren que su familia venga a los pies de Cristo Jesús? Haga el trabajo que tenga que hacer. Un soldado, para ser soldado, se entrena. Entrénese en la piedad, entrénese en la verdad. Haga de su vida una vida que valga en Cristo Jesús, una vida certera, sea una saeta que se dispara y va directo al blanco. 2 Corintios 10. Y con esto voy cerrando. Segunda de Corintios 10, 3, Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Nuestras armas, como decíamos hace un rato citando el mismo pasaje, son poderosas para derribar fortaleza. Mire, muchas cosas van a pasar en su vida. Su economía va a ser vilipendiada, su trabajo se va a caer, se va a enfermar, no va a poder pagar boletas, le van a cortar los servicios. Pero ninguna de estas cosas realmente son tan importantes. Ni siquiera son penalidades mínimas. Ni siquiera tiene que ser un retraso en su vida cristiana para ir a la batalla. Ninguna de estas. No han padecido hasta la sangre. Así que nada de lo que pueda estar padeciendo hoy humanamente, carnalmente, es realmente un padecimiento como soldado de Cristo Jesús. Para nada. Para nada. Venimos de tener unos años bastante adversos en nuestro país. Venimos de gobiernos que no se han preocupado por la gente, gobiernos injustos, gobiernos que no son piadosos. Venimos de gobiernos que dicen que defienden a las personas, pero van destruyéndolas de a poco. He visto y he charlado con personas en el año pasado y este año que han sufrido bastante con la economía. Otras personas que posiblemente hayan perdido muchos bienes. Algunos que todavía están batallando con su situación. Quizás a algunos les vaya bien, a unos pocos. Pero ninguna de estas cosas en estos años
ha sido causa para que nosotros cerremos esta congregación. Ninguna de las cosas que ha sucedido adversas, que tenían como objetivo que cerremos esta congregación, han hecho efecto en nosotros. De años muy adversos, de un par de años adversos, donde hermanos piadosos aportaron para la misión de la iglesia. Y quiero decirles a todos, seguimos aquí. Si bien parece que hayamos perdido mucho materialmente, seguimos aquí, pero no por su aporte económico, sino por el corazón que usted puso, porque sabía que la obra debía continuar. Estamos en pie y no vamos a dar bajo ningún concepto brazo a torcer, porque necesitamos nosotros llegar a la meta para destruir fortalezas en Cristo Jesús. Y les digo más, la batalla va a arreciar más aún. Venimos de una división, venimos de ver hermanos que se han ido, venimos de desacuerdo con los mismos hermanos que les predicamos en otras oportunidades. Pero quiero decirles una cosa, no hemos cerrado nuestras puertas. Así que lo mínimo que debe hacer es venir, decirle a otro hermano que venga. Esta batalla nos pertenece a todos. Si nosotros negamos que estamos en esta batalla, Él también nos negará. Oremos. Señor Jesús, gracias. Te pido que tú seas en nosotros hoy. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor. Sé que tú estás en nosotros. Ha sido un tiempo adverso, sobre todo para la parte ministerial, pero tú, Señor Jesús, has mantenido tu brazo en nosotros. Y si bien, oh Padre amado, estamos en distintas situaciones, cada familia que está acá, no permitas que seamos avergonzados, sino que tú sé, Señor amado, supliendo todas nuestras necesidades en todo tiempo. Danos y vístenos de tu armadura para que vayamos al frente. Y consuélanos en todo tiempo con tu venida. Porque si algo estoy realmente persuadido, es que cuando la batalla esté en su mayor apogeo, cuando parezca que todo está perdido y cuando el enemigo parezca habernos acechado, entonces tú vendrás para quebrar el arco de bronce, para poner fin a la guerra y para instaurar tu reino eterno. Así que hasta el reino, Señor Jesús, vamos a trabajar como soldados. Bendice a todas las familias de esta iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor.